Mucho gusto, yo soy el doctor Pablo Guzmán, neurólogo, y hoy día vamos a hablar un poco de los ronquidos y de las apneas del sueño, que son una patología sumamente frecuente y que implica varias cosas que necesitan poner atención y requieren una solución. ¿Por qué se produce esto? Esto se produce principalmente por una estrechez de la vía aérea a nivel de la faringe. Aquí se ve la faringe y se ve el paladar blando, la lengua. Esa es la zona en donde se producen los ronquidos y la apnea, que a diferencia de lo que mucha gente piensa, no se producen a nivel nasal, o sea, no tiene que ver con el tabique nasal ni con los cornetes nasales, sino que se produce más abajo a nivel de la faringe. Entonces, cuando nosotros tomamos aire, la caja torácica se expande, se produce una succión de aire del ambiente y como se produce en esta zona una presión de succión, o sea, una presión negativa, al ser estrecha esta zona, la faringe, se produce el colapso, o se puede producir el colapso, o se puede producir la vibración de esa zona y eso es el ronquido. ¿Ya? O sea, los ronquidos y apneas están muchas veces asociados. No necesariamente son lo mismo, están asociados y son producidas por el mismo fenómeno que es la estrechez de la vía aérea a nivel de la faringe. En gran parte es un tema constitucional, o sea, cómo es mi estructura facial, cuán atrás está mi maxilar, cuán atrás está la mandíbula. Y por otro lado, también el tamaño de las partes blandas, o sea, el tamaño del paladar, el tamaño de las amígdalas, la grasa perifaringea, la base de la lengua también. Todo eso hace que la vía aérea sea más estrecha, ¿ya? O sea, por ejemplo, las personas que suben de peso aumentan su grasa a nivel de estas estructuras como el paladar, las amígdalas, y eso estrecha más la vía aérea y por eso muchas veces la gente que sube de peso aumenta su ronquido y su apnea. Aquí, como se ve en esta imagen, se ve que la persona está durmiendo, habitualmente en decúbito supino, que quiere decir que está boca arriba. Y eso también es un mecanismo para aumentar muchas veces los ronquidos y las apneas. ¿Por qué? Porque la mandíbula tiene menos tono y se va hacia atrás y obstruye más la faringe, que es lo que estábamos hablando. Aquí, cuando nosotros evaluamos a los pacientes, nosotros vemos muchas cosas y dentro de eso tenemos que mirar la boca. Y dentro de la boca una de las cosas que uno ve es el paladar y su relación con la lengua. ¿Ya? Eso nos permite en algunas oportunidades saber si el paciente tiene algún riesgo de padecer este problema. ¿Qué pasa con las apneas del sueño? Nosotros casi todos conocemos a alguien que ronca, o sea, el ronquido es algo muy frecuente, cerca del 30-40% de la población ronca en algún momento. Ahora, ¿qué cantidad de esa población puede tener apneas y que sea más o menos significativa? Se supone que de estados de apneas moderadas a severas, cerca del 4 al 8% de los hombres podrían tener apneas moderadas o severas y 2 a 4% de las mujeres. Ahora, quizás estos datos subestimen un poco la realidad, porque hoy en día también como tiene que ver esto con el peso, puede ser que haya poblaciones que tengan una obesidad mayor y este dato sea bastante mayor. Y muchas veces por el subdiagnóstico, o sea, hay muy poca gente que se hace los estudios para descartar ronquidos y apneas, por lo tanto se puede estar subestimando este dato. Según la encuesta nacional de salud de Chile del 2010, la prevalencia, o sea, en personas mayores de edad, porque lo otro que vimos era en toda la población, pero en mayores de edad podría encontrarse en un 23% de las mujeres y en un 55% de los hombres. ¿Ya? Hablando en forma global, un 39% de la población podría tener este tipo de problemas. A nivel mundial son cosas más o menos parecidas, entre un 6 y un 49% de la población. Y bueno, los factores de riesgo, como hemos hablado, el sobrepeso, la obesidad, o sea, tener un IMC elevado, la edad, a mayor edad, tiende a haber mayor tendencia a producir ronquido y apnea. Y el sexo masculino, porque bueno, en realidad el sexo masculino conlleva que la grasa se distribuya de forma distinta. Las mujeres hay una distribución de grasa que se llama grasa androgénica, que tiende a acumularse muchas veces la grasa a nivel de la zona facial y perifaringea, por lo tanto también eso llevaría a que hay un mayor riesgo por ser hombre derechamente. Y los hombres tienden a tener mayor peso corporal en general. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, se piensa que la prevalencia sería más o menos un 20%. Y en Suiza, por ejemplo, también hay datos que dicen que hasta un 50% de los hombres y un 23% de las mujeres. Ahí hay que decir una cosa, ¿por qué en Suiza?
¿Por qué? Porque es mayor el dato en Suiza, porque probablemente en Suiza haya más estudios, la gente se haga más exámenes, ¿ya? Mientras menos exámenes se haga, menos se va a encontrar. Por eso es un dato interesante. Como habíamos dicho, en el fondo los ronquidos y la apnea, como expliqué, son consecuencias del mismo fenómeno que es la estrechez de la vía aérea a nivel de la faringe. Y hay que pensar, cuando una persona ronca, hay que pensar siempre que asociado a ese ronquido pueden haber apnea. O sea, el roncar no es un tema que haya que dejarlo pasar, hay que preocuparse. Muchas veces pacientes jóvenes roncan y con el paso del tiempo empiezan a hacer apnea porque empiezan a pasar todos los fenómenos que vimos, subir el aumento de peso, en disminución del tono de los tejidos. Aquí vemos que hay distintos tipos de clases, esta clasificación se llama Mallampati y habitualmente las personas tienen que ver su úvula cuando abren la boca. Esto no estamos hablando de abrir la boca y decir sino que en forma espontánea y natural, sin sacar la lengua. Y aquí vemos que uno debiese ver el fondo de la faringe, la úvula e incluso en algunos pacientes se deben ver las amígdalas. Y cuando no se ve nada de eso, que es esta clasificación en el grado 4 de Mallampati, ahí existe una alta probabilidad de que el paciente tenga una estrechez a nivel de la faringe y que la vía aérea a ese nivel tenga poco paso de aire. También, como habíamos hablado del tema estructural, en el tema estructural se usa mucho la evaluación del contacto dental entre la mandíbula y el maxilar. Entonces, se supone, como vemos acá, que el ideal es que exista una sobreposición de la dentadura superior con la inferior, que haya contacto. Eso es lo normal, tiene que haber contacto. Muchas veces hay pacientes que no tienen contacto, que los dientes de arriba están sobre los dientes de abajo, que ya podrían indicarnos que la mandíbula esté más atrás. Por lo tanto, uno ocupa como referencia, una mejor referencia, los primeros molares. Por eso aquí se ve la relación de los primeros molares. Y en relación a los primeros molares uno define más o menos qué podríamos estar viendo. Por ejemplo, la normoclusión es cuando el primer molar de abajo está un poquito más adelante que el de abajo, el mandibular está un poquito más adelante que el de arriba. La mesoclusión es cuando el molar de arriba está más adelante que el de abajo. Y eso ya habla de que quizás la mandíbula esté un poco más atrás y eso podría decir que quizás el paciente tenga una retrognatia, o sea, su mandíbula sea muy estrecha y esté muy atrás. Una distoclusión es al revés. El primer molar, el de abajo esté mucho más adelante, mucho más todavía, y a eso podría indicar que quizás existe una retromaxilia o podría ser un prognatismo, o sea, que la mandíbula sea muy adelante, pero también hay que tener ojo con eso porque puede ser que el maxilar también sea más pequeño y esté más atrás, ¿ya? Y que el espacio de atrás, o sea, el paladar también esté más atrás y eso haga que la vía aérea sea más estrecha. Ya bueno, ¿qué nos puede pasar si nosotros roncamos o tenemos apnea? Bueno, primero es cuando uno ronca y tiene apnea, puede que el sueño sea de muy mala calidad, que sea fragmentado, poco reparador, que la gente pueda andar cansada al día siguiente, con sueño, muchas veces desconcentrados, faltos de memoria, también trastornos de ánimo irritables, también se puede asociar a bruxismo, dolor de cabeza, que la gente ande con menos ganas. Eso por un lado desde el punto de vista de la vida diaria, que puede afectar mucho la vida diaria. Dentro de eso también de la vida diaria y andar más cansado también aumenta muchísimo la tasa de accidente automovilístico. O sea, la gente puede tener 2 o 3 veces más riesgo, una persona que tiene apnea severa, 2 o 3 veces más riesgo que una persona sin apneas de tener accidente automovilístico, ¿ya? Eso por un lado. Y además, por otro lado, también afecta a la salud, y aquí es una enfermedad bastante amplia. Probablemente lo que voy a decir me quede corto con todo lo que puede afectar, pero las cosas más habituales, primero el riesgo cardiovascular, o sea, riesgo de infarto cardíaco, riesgo de infartos cerebrales, hipertensiones descompensadas, o sea, una de las causas más frecuentes de hipertensión difícil de tratar o refractaria de tratamiento son las apneas del sueño. Arritmias también, ahora se han demostrado bastantes cosas más. Se ha demostrado, por ejemplo, que puede estar asociado al desarrollo de algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o algunas demencias. Hoy en día también se ha visto que puede estar asociado a la evolución del cáncer, o sea, muchas veces el tener apneas del sueño produce un ambiente hipóxico que favorecería el crecimiento del cáncer.
También podría producirse muchas veces alteraciones del líbido, ¿ya? Las apneas de sueño disminuyen la testosterona, por lo tanto aumentan la impotencia o disminución del líbido, ¿ya? También puede afectar, puede descompensar síndromes metabólicos, aumentar el tema de resistencia a la insulina. O sea, es una enfermedad de 360 grados prácticamente, o sea, hacia todas las partes de nuestro cuerpo apunta, digamos, o sea, afecta a nuestro organismo completo. Esto nos lleva a entender que la ronquido y la apnea es una patología importante, o sea, que el roncar, como muchas veces en la publicidad de nuestra clínica hemos puesto, el roncar no es normal, o sea, hay que preocuparse de esto. Hay distintos tipos de eventos cuando uno hace exámenes, porque en el fondo lo que uno tiene que hacer es un estudio de los pacientes cuando tienen estos ronquidos y apnea. Hay varios estudios, pero el principal es uno que se llama polisomnograma, que es un estudio de sueño que se hace durante toda la noche, y ahí se ve cómo la persona duerme, cuánto duerme, cómo es la calidad del sueño. Se ve si ronca o no ronca, si tiene o no tiene apneas. Y dentro de las apneas existen varios tipos. Existen algunos tipos de apnea obstructiva, que son por obstrucción de la vía aérea a este nivel. También existen otro tipo de apneas que se llaman apneas centrales. Son las apneas que se dan ya no porque se obstruya la vía aérea en este sono, sino porque no se produce un movimiento de la caja torácica adecuado. Y ahí hay montones de causas. Por ejemplo, la gente que está en altura le pueden producir esto. Más personas que tienen daño cerebral en algún momento, daño de la caja torácica, entonces son otro tipo de problemas. ¿Por qué se produce el daño? Bueno, claramente el daño es el daño producido por hipoxia. El oxígeno se necesita a nivel de todos los tejidos. Cuando hay bajo oxígeno se mueren las células, ¿ya? Al morirse las células se producen fenómenos proinflamatorios importantes, o sea, se liberan catecolamina, se produce vasoconstricción periférica. ¿Eso qué quiere decir? Que menos flujo sanguíneo llega a los órganos y a los tejidos, aumentan los mediadores de inflamación como citoquinas, o sea, a través de este mecanismo se va produciendo daño a nivel de todos los tejidos, al no llegar oxígeno a las células. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si yo tengo una persona que ronca, hay que consultar. Lo primero, ojalá consultar a un especialista. La idea es hacerle los exámenes, como este polisomnograma que vimos. También hay otros tipos de exámenes parecidos, como una poligrafía, que es menos completa, pero también puede servir. Con eso podemos ver en el fondo cómo duerme un paciente, cuánto duerme, la calidad de su sueño. Bueno, como les explicaba, el polisomnograma es este estudio de sueño que durante toda la noche, que se ve, colocan varios sensores y en el fondo es ver este tipo de cosas, como los ronquidos y la apnea, la calidad del sueño, el movimiento de las piernas, la ventilación, la saturación. Se colocan varios sensores. Se puede hacer tanto a nivel domiciliario, en la clínica nosotros lo hacemos a nivel domiciliario y también en forma hospitalizada. Y aquí nosotros vemos más o menos un registro de un polisomnograma que, como les explicaba, en la primera parte aquí arriba se ve la actividad cerebral, o sea, nosotros podemos evaluar las etapas de sueño, podemos evaluar qué profundidad tiene el sueño, cuán fragmentado está el sueño, cuánto rato está durmiendo, cuánto rato está despierto. También se pueden ver cosas como el bruxismo, se pueden ver también los ronquidos y la apnea. Aquí vemos 4 canales que están enfocados específicamente a ver el tema de los ronquidos, la apnea y el movimiento de la caja torácica para definir qué tipo de apneas hay. La saturación de oxígeno se mide en forma permanente porque es un parámetro sumamente importante para definir este tipo de patología. Aquí vemos también otros canales como la frecuencia cardíaca, que también ayuda, los ronquidos y la apnea, los movimientos de pierna. Hay gente que tiene muchos movimientos de pierna y que eso hace que el sueño sea de mala calidad. También nosotros lo evaluamos con este examen. En el registro anterior nosotros vemos un sueño prácticamente normal. Aquí se ve como la gente respira normalmente. Se ve un poco de ronquido, eso sí, en los canales que dice snore. Aquí se ven estas rayitas verdes, eso es ronquido. Aquí vemos efectivamente apneas de sueño, que aquí se ven, por ejemplo, que la curva de presión a nivel nasal se ve que no pasa el aire a nivel de la nariz. Y esas son las apneas, que se asocian muchas veces a esta caída del oxígeno, que en la diapositiva anterior vimos que era una línea recta, aquí cae constantemente. Y otra cosa importante es que se ve esta actividad cerebral aumentada. Cuando terminan estos eventos respiratorios, se ve que hay esta actividad cerebral aumentada que se llama microdespertario, o sea, sueño fragmentado de mala calidad. Ahora, ¿qué tratamientos existen para el manejo de los ronquidos y la apnea? Bueno, el principal tratamiento es un dispositivo que se llama CPAP, ¿ya? Que es una presión continua de aire en la vía aérea, ¿ya? Es un equipo que a través de una mascarilla, como se ve acá,
coloca aire con un poquito de presión en la vía aérea. Es como cuando yo le coloco un poquito de aire a un globo, el globo se abre. No es inflar el globo, sino que un poquito de aire para que se mantenga abierto aquí es lo mismo. ¿Ya? Se supone que es el más efectivo y el principal. Ahora, no es el único, todo depende de la magnitud del problema. Si los apneas son muchas, probablemente el CPAP termine siendo el tratamiento. Si no son tantas, ya hay más opciones. Por ejemplo, hay algunas plaquitas que se llaman dispositivos de avance mandibular, que se parecen mucho a las plaquitas para el bruxismo. Hay algunas cirugías de partes blandas. Hay unas cirugías de estructura ósea, que habíamos visto que cuando el maxilar o la mandíbula están más atrás se puede hacer algo. Hay terapias posturales, hay control del peso. Bajar de peso puede ayudar. También hay algunos ejercicios que pueden fortalecer la musculatura de la lengua. Hoy en día ya existen otro tipo de dispositivos como un estimulador del hipogloso que se coloca en algunos electrodos para estimular los músculos de la lengua. ¿Qué pasa con el tratamiento? Con el tratamiento, bueno, se mejoran todos los síntomas, que son los que vimos, o sea, la somnolencia, el cansancio, dolor de cabeza, se pueden mejorar todos esos síntomas con el tratamiento. Y también se mejora los riesgos cardiovasculares, o sea, se mejora el riesgo de infarto cardíaco, infartos cerebrales, la tasa de accidente automovilístico. O sea, es importante el tratamiento.